Muy buen domingo para todos. Como ya es costumbre, en este canal todos los domingos te enseñamos a ser más productivos. ¿Cómo? Utilizando estrategias basadas en ciencia y también utilizamos mucha tecnología, porque la tecnología es una forma de ciencia. Y en esta oportunidad te voy a mostrar una herramienta que veo mucho con mis alumnos, que es una herramienta puntual de inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con ser productivo? Un montón, como lo vamos a ver en este video, nos puede servir de analista financiero, de analista de tendencias, de cómo elegir un negocio, de un montón de cosas. Pero no te voy a hablar de la famosa y popular ChatGPT, sino que te voy a hablar de Notebook LM de Google. ¿Por qué? Para promptear ChatGPT necesitas mucha práctica. Necesitas saber qué decirle, cómo decírselo, en qué contexto, etc. Ahora yo te voy a enseñar cómo hacerlo con esta herramienta que ya viene prácticamente prompteada de fábrica y vos solo tenés que poner siguiente e ir utilizándola a tu gusto y piacere. notebooklm.google.com, muy sencillo de entrar, creamos una cuenta, todo lo básico. Entonces, entramos y la primera página que nos aparece es esta. A ustedes esta parte les va a parecer vacía, pero yo como ya estuve viendo cosas con mis alumnos de la mentoría, con los cuales veo cosas en grupo y uno a uno, ya está completo. Vamos a poner un caso puntual. Como ustedes saben, yo soy profesional en ciencias económicas y una de las cosas que sé leer son estados contables. ¿Qué son estados contables? Esto. Por ejemplo, estos son los estados contables de YPF, que son documentos larguísimos, sobre todo de YPF, lógicamente, y complejos, que tienen mucha información, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial? Para analizar cosas como estas mucho más rápido, aunque sea para repasarlas. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una carpeta. Cuando creamos una carpeta, acá está lo copado. Le ponemos la fuente. ¿Por qué? ChatGPT, si yo le pregunto, ¿cómo fue financieramente YPF en los últimos 3 años? Va a reunir un montón de información que puede ser fidedigna o no fidedigna y me va a responder. En este caso yo le digo de dónde lo tiene que sacar. Y puede ser un archivo de Drive, un archivo PDF lógicamente, un enlace o puedo directamente copiar y pegar. Y dentro del enlace, fíjese que ojo al piojo está YouTube. Es decir, que si ustedes quieren resumir un video de YouTube, esta es una muy buena forma de hacerlo. Vamos a seleccionar el archivo de YPF, estado consolidado de YPF, que mientras se va cargando, como ven acá, es un archivo muy complejo que tiene un nivel de detalle increíblemente alto, porque bueno, YPF cotiza en bolsa y está obligado a hacerlo, pero fíjense cómo lo está procesando. Y una vez que lo procesó, acá se viene lo copado, pasa esto. Se abren 4 partes distintas. Ayúdame a crear, preguntas frecuentes, guías de estudio, índice, cronología o documento de resumen, que esto aparece para todos los textos. Yo cualquier cosa que sea que le suba, me va a decir, te puedo hacer una guía de estudio de una. O, por un lado, me va a dar el resumen. Esto está buenísimo. Me va a hacer una conversación en profundidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora se lo vamos a generar, que me va a generar un podcast de 2 personas hablando entre ellas, discutiendo sobre lo que dice el documento. Imagínate, tenés una reunión de directorio y no tuviste tiempo de leer el informe. Subís esto, ponés generar podcast y vas repasando lo que tenés que hablar en esa reunión. Vamos a poner generar, así mientras se va generando les voy mostrando esto. Y como vemos me da preguntas sugeridas. Por ejemplo, ¿cómo refleja la estructura de YPF su actividad principal en el mercado energético? ¿Qué riesgo financiero enfrenta YPF? ¿O cómo impacta la regulación argentina en la contabilidad de los resultados de YPF? Lo piensa y no me tira verduras. No solo eso, sino que yo puedo escribirle, por ejemplo, le voy a pedir, dame los indicadores de liquidez. Y le doy enter. Acá, bueno, me dejó de generar el podcast, ahora vamos a volver para que lo termine de hacer, pero vamos a ver cómo me genera información con datos certeros. Por ejemplo, yo como contador puedo ver muy bien que me puso cuáles son los indicadores de liquidez más corriente, la razón corriente, la prueba ácida, la razón de efectivo, etc. Y me da la fuente. Esto es maravilloso porque dice, esto es así y yo lo calculé de tal manera. Magia pura. Ahora volvimos y vemos que dice generando conversación. Esto probablemente se va a demorar entre 5 y 10 minutos, pero vamos a ver que es realmente increíble. Como vemos, ya me lo generó y supongamos, ahora le voy a poner play y dato de color, de momento esto está solo en inglés. All right, so we're taking a deep dive today into YPF, Argentina's leading energy company,
Yeah. We're going to be looking at their financials, specifically from December of 2022. Yeah. And we've got some fascinating stuff here, I think. Oh, yeah. We're going to be looking at international legal battles and the impact of government regulations. That's right. These consolidated financial statements give us a real... Lo hace encima interesante, o sea, hacen una charla con un nivel de tonalidad que le prestas atención, es increíble. Así que bueno, realmente es una herramienta zarpada, les voy a dejar obviamente el link en la descripción, pero también quiero que veamos otro caso. Supongamos que me voy acá y quiero hacer otra cosa. Quiero abrir un negocio el año que viene y no sé cuáles son las tendencias o qué puedo abrir. ¿Qué voy a hacer? Voy a subirle un ebook para que me lo analice. Hace lo mismo, me genera el podcast, etc. Pero yo también le voy a subir un video de YouTube como fuente. Acá le pongo subir, YouTube, insertar. Y ahora las respuestas me la da de las dos maneras. Por ejemplo, ya con las dos fuentes. Quiero abrir un negocio en el 2025. ¿Qué puede ser? Obviamente en base a eso. Fíjense cómo me dice, basándose en el archivo Tendencias Globales, podrías hacer esto, y te dice de dónde lo sacó, que esto me parece clave. O basándose en el video de YouTube que le pasé recién, me dice qué es lo que podría hacer. Me voy, por ejemplo, servicio de mentoría. Gestión bottom-up. Me da absolutamente todo. Me da la fuente, me hace repreguntas, como por ejemplo qué tipo de inversión se recomienda durante una recesión económica. Realmente vieron que nosotros decimos siempre, no es solo tener la caja de herramientas, es aprender a utilizarla. Bueno, acá te estoy dando una herramienta zarpada, es una herramienta que contiene otras herramientas, así que espero te sirva. También, lógicamente, este tipo de cosas yo las veo en grupo y con seguimiento personalizado en mis programas de mentorías, al cual podés calificar para ver si estás dentro de las posibilidades de entrar al programa. Porque trabajamos con gente que está comprometida y con ganas de trabajar, porque hacemos mucho seguimiento. Así que si te interesa, aquí abajo te dejo para que puedas agendar unas llamadas con el coach de admisiones y recordá que es muy personalizado. Sin más, espero que el video les haya servido y nos vemos el próximo jueves en el próximo episodio del podcast que se viene buenísimo, que vamos a hablar de ciberseguridad, y el próximo domingo que es tema sorpresa.